Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que estén abrigados porque hoy comienza un nuevo programa aquí en Radio Uruguay, un programa producido por Carolina de Cuadro, un programa que tiene que ver en esta ocasión, vamos a arrancar vamos a estar hablando de nuevo, yo creo que hemos hablado varias veces acá sobre el Mundial, pero ¿qué Mundial? El Mundial de Martín Barea Matos. ¿Cómo andás, Martín? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Martín Barea Matos es un hombre de la poesía, un performático de la poesía, un hombre que organiza mundiales y no voy a decir que los gana él solo, porque él solo no los gana, ¿no? Vos solo los ganás, pero bueno, organizaste varios mundiales poéticos. Bueno, sí, este es el séptimo Mundial Poético. Se están realizando desde el año 2013 y es el sexto en forma consecutiva. Y bueno, en este contexto pandémico, el año pasado, en 2020, habíamos tenido la fortuna de realizar el festival, terminar justo el día que se declaraba la pandemia en Uruguay, o sea que fue una suerte de maracanazo ahí, ¿no? En el último Sí, momento. en el último momento Y en el palo sí, pegó. sí, exactamente, pegó en el palo y entró, y bueno, y esta vez decidimos presentarnos en cancha a pesar de que el estadio esté vacío, ¿no? Claro, este va a ser el primer mundial poético en estado de pandemia, ¿no? En este estado tan particular que arrancó el año pasado, a partir del 13 de marzo, y donde justo ahí terminaba el sexto mundial poético. Y bueno, yo lo que veo es que esto arranca, amigos, y esto es importante, arranca esta semana, el jueves 13 de 20 a 22 horas va a ser la primera jornada del Mundial, que va a ser en Canelones. Sí, este año tiene distintas características el festival. Eh, bueno, un poco, digamos, aprovechando y adaptándonos, aprovechando en el sentido de que fue una decisión de sacar el festival de Montevideo, intentar justamente hacerlo circular y bueno, y aprovechar estas contingencias, si se quiere, a favor, de alguna manera. Y bueno, es de esa manera que nos asociamos con el Complejo Cultural Politeama de Canelones para este lanzamiento del festival. Y el Complejo Cultural Politeama también va a estar en otras fechas, en septiembre, ya en el cierre del festival. Y esto es interesante también, que como vamos a tener que comenzar estas tres primeras fechas de ahora de mayo, que son 13, 15 y 17, van a tener que ser sí o sí vía streaming, o sea, vamos a estar en un teatro vacío, parafraseando a Sui Generis. Ujú. Bueno, un escenario vacío. Bueno, nada, decidimos justamente que en vez de desarrollarse el Mundial Poético en días sucesivos, como ha sido histórico hasta acá, decidimos justamente que empiece en mayo y siga en meses corridos para terminar en septiembre. ¿Esto para qué? Para llegar al mes de septiembre tal vez con presencialidad. O sea, nosotros lo que dijimos es, bueno, lo hacemos vía streaming, pero queremos terminar con presencialidad. Así que, nada, vamos a jugar un partido lento y largo. Escuchame, entonces esto quiere decir que arranca el séptimo Mundial Poético este jueves, este sábado y este lunes. El primer jueves va a ser en el Politeama en Canelones, el sábado en Punta del Este y el lunes en la Fundación Mario Benedetti. Pero ¿qué va a haber? Cada mes van a haber tres sesiones como esta. Van a haber distinto tipo de actividades. Por ejemplo, Ajá. para junio estamos programando una serie llamada Vestuario, que es al revés. O sea, ahí nos vamos de visita vía plataformas también, con poetas uruguayos en el exterior y con poetas
que ya han jugado el Mundial, digamos, poético de nuestros poetas extranjeros, ¿no? Es como una revisita a esos poetas que ya estuvieron en el Mundial y de paso visitar a poetas uruguayos en el exterior que bueno, tenemos y muchos. Sí, tenemos mucho, pero esto estaría brillante, está brillante si se pueden incluir a los uruguayos de la diáspora, ¿no? Del famoso Claro, Departamento claro. 20, ¿no? Entonces, Hay poetas entonces ahí, vamos Eduardo a estar Milán está en con, México, estoy pensando ahora, por ejemplo. por ejemplo, Eduardo Milán, sí, bueno, Alfredo Fresia Claro, o la Fresia. propia Lalo Barrubia, que ha participado Está en Suecia. presencialmente del festival, ¿no? No así Milán, por ejemplo, en Tenés a fin, sí, Cristina Peri Rossi, que no estuvo en el Mundial y capaz que tampoco, ¿no? podía O hacer sea, algo. Está en digamos, Barcelona. esto es como siempre, ¿no? Es increíble que justamente se puedan armar listas infinitas de posibles poetas convocados o a Claro. convocar, ¿no? Incluso tanto de los que viven acá en Uruguay como del exterior. Bueno, ya sabemos, ¿no? Tenemos muchísimos poetas y de alta calidad. Sí, sí, bueno, Uruguay tiene muchos jugadores de fútbol por metro cuadrado y muchos poetas y escritores por metro cuadrado, capaz que tiene más todavía. Exacto, Estoy exacto. pensando, Ever Abimorat, el poeta que vive allá en Suecia, también en Estocolmo, bueno, Sí, bueno, él estuvo presencial, sí, ¿sabes? él estuvo presencial, sí, En una de sus sí, visitas a Montevideo estuvo estuvo, sí, en el presencial, no sí, me acuerdo en qué año, pero en el Centro Cultural de España recuerdo que sí, fue. sí, 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 estuvo, sí. Y, y bueno, entonces básicamente en junio vamos a empezar con esta serie de vestuario, de visitas remotas. En julio volvemos con actividades, digamos, en territorio acá en Uruguay. En agosto seguimos con la serie de vestuario y en septiembre terminamos con otro ciclo de fechas, ya apelando, te digo, a que el tema sanitario, al menos a nivel regional, bueno, Permita, con cuestiones de vacunación y demás, nos claro. posibilite tener una presencialidad, aunque sea de un tercio de la ocasión, ¿no? Como Claro, venía claro, siendo. como pasó el año pasado. No, cuando yo pensé que era solamente estos tres días del Mundial Poético y me parecía que faltaban los brasileros, estos que están siempre, los lagos, ¿no? Que están siempre. Claro, por ejemplo, sí, sí, la línea carioca, ¿no? Del equipo, bueno, esperando un poco que ellos puedan llegar. Y no, y tenemos a González y los asistentes, esta agrupación de música y poesía que lidera Gonzalo Enríquez, de amplia trayectoria. Bueno, con ellos ya tenemos los fondos acreditados y demás, pero claro, ellos iban a venir en lo que iba a ser el festival en abril de este año, que hubo que aplazarlo. O sea, en realidad es la tercera vez que estamos cambiando la fecha. Iba a ser en marzo, después pasó para abril y ahora finalmente puede empezar a rodar en mayo. Y claro, era imposible traer a González y los asistentes, aún teniendo fondos, porque con los PCRs y la cuarentena la inversión, digamos, en traer a este proyecto se iba por las nubes, o sea, era Claro, imposible hacerlo. claro. Implicaba muchos ¿No? días de hotel y de No, comida. no, solo en exámenes de Ah, PCR ah, eran $1.500 o $2.000 solo de exámenes. impresionante. Bueno, O bueno, sea, entonces esto arranca este jueves 13 a las 20 horas, el sábado también a las 20 horas y el lunes también a las 20 horas. Para los amigos de la máquina de pensar que nos están escuchando y que ellos quieran, porque bueno, esa es la gran posibilidad. La máquina de pensar no solo sale en Radio Uruguay, sino que sale en todas las radios públicas del interior del país. Y eso quiere ujú. decir que todos los amigos que nos están escuchando en el interior del país están en las mismas condiciones que los que están en Montevideo o los que están incluso viviendo en Canelones. Todos van a tener que verla, en este caso, a través del Facebook o de Instagram, ¿no? O, Sí, bueno, van a ser transmitidas por las distintas cuentas en este caso del Politeama, del CCD Punta del Este y de la Fundación Mario Benedetti. Toda esa información obviamente ya va a estar circulando a partir de mañana o pasado. También cabe aclarar que, claro, que este contexto ha alterado las formas de comunicación
y de repente hay tanto volumen de comunicación viral, digamos, Sí, sí, sí. que claro, también se han achicado, digamos, las etapas de comunicación. Antes se comunicaba con un mes de antelación todo, hoy día un mes parece un año. Entonces, estamos comunicando estas fechas sobre las fechas, digamos, Claro. ¿no? Porque consideramos que la atención de la gente está muy sobre el día, ¿no? Sí, sí, está muy dispersa, estamos todos dispersos, Sí, ¿cierto? Sí, estamos todos todos dispersos. operando de un día para el otro, prácticamente. Y bueno, y lo otro es este detalle que vos comentabas, que el formato de este streaming o el formato remoto es algo que de las cosas que han llegado de alguna manera para quedarse. Y sin embargo, esto trae que antes ver el mundial era sí o sí para la gente de la ciudad, de la localidad, los que pudieran acercarse, ¿no? Y sin embargo, creo que en el futuro vamos a tener la presencialidad, supongamos, ir a la Fundación Mario Benedetti, pero a su vez también va a quedar abierto el tema de lo remoto. O sea, creo que los eventos van a empezar a tener las dos modalidades de acá para adelante, ¿no? Claro. Y bueno, hay una democratización en ese sentido del acceso, ¿no? A los eventos virtuales. Y decime, y el Mundial Poético, esto te lo pregunto porque no tengo ni idea, los anteriores Mundiales Poéticos, ¿están subidos a un canal de YouTube? ¿Se pueden ver? ¿O están dispersos? Depende de quién lo subió, a qué. Mira, hay varias líneas de videos distintas. En el 2013 hay una producción de TV Ciudad que está en Ajá. YouTube, que se puede buscar como Mundial Poético de Montevideo, TV Ciudad. Ahí hay 64 videos de producción de TV Ciudad con Mundial Poético. Luego están las series de entrevistas producidas por la Facultad de Comunicación de la UDELAR y también buscando Mundial Poético, FIC, Facultad de Información y Comunicación, también se puede acceder en YouTube. Y luego están la serie de videos, de videoarte, digamos, titulados Fragmentos, que son producidos por Pedro Lago, el poeta carioca, En y Carioca. allí como Fragmentos Mundial Poético de Montevideo pueden encontrar estos videoarte que compendian el Mundial 2013, 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, ahí con todo eso se pueden armar una buena, digamos, matiné mundialista en casa No, porque mi para ir. pregunta, mi pregunta iba en este sentido, digamos, por lo que me estás diciendo, aquellos que no asistieron directamente al Mundial no pueden, si quieren, revivirlo todo íntegramente, digo, porque ahora no sé si ocurrirá o si eso cambiará, digamos, porque un poco creo yo, la intención del Mundial Poético es hacer algo performático directo también, ¿no? Sí, no, por supuesto. Que esté en ese momento. Capaz que No, ahora con la eso, pandemia cambia y se va subiendo, en fin, y todo se va sí, sí, subiendo. sí. O sea, ya te digo, está todo ese material de archivo que por suerte está en las redes, principalmente en YouTube. Y bueno, y nada, y todas estas transmisiones que se van a hacer van a quedar registradas y colgadas también en los Ah, distintos portales, ¿no? perfecto. Bueno, entonces este jueves arranca el séptimo Mundial Poético, arranca el primero justo que va a hablar, es Martín Bariamato, ¿viste cómo es el organizador? Pues va a ser el primero. Sale con la pelota bajo el brazo. A pedido del De la hinchada. consejo, a pedido del consejo, esta vez voy a subir al escenario a hacer uso de mi palabra poética. En otros festivales me he quedado abajo, pero esta vez, como, bueno, nada, creemos que hay que poner todo, dejar todo, voy a subir. Muy bien, este jueves 13 reitero a las 20 horas, el sábado también reitero a las 20 horas y el lunes a las 20 horas. Simplemente para decirles que este jueves arranca Martín Matos, está Angotei, no sé quién es, esta muchacha, Poeta Jairo francesa. Rojas, francesa, el poeta venezolano que vive con nosotros, Jairo Rojas, María Laura Pintos,
Julieta Arella, Rafael Pineda, Leonor Courtoisí y el Maca Gustavo Wojciechowski son los poetas que van a leer este jueves 13 a las 20 horas, pero no van a estar solo estos poetas, sino que también va a haber hip hop y va a haber piano de Gonzalo Gravina y bueno, y va a haber otras cosas, ¿no? Sí, va a estar en realidad la anfitriona, va a ser Sana Conti, también animadora, actriz, poeta brasileña. Y bueno, armamos este equipo con, digamos, con poetas extranjeros que viven en nuestra ciudad por Claro. distintas razones, por distintas crisis anteriores a esta pandemia, porque parece que la pandemia empezó por arte de magia, ¿no? Que no es consecuencia de nada, ¿no? Parece que la pandemia apareció así como un síntoma de un cuerpo saludable, ¿no? Y tal vez las cosas no estaban tan bien para que lleguemos a esto, ¿no? Pero bueno, nadie se hace responsable, nadie hace un mea culpa en ningún lado, ¿no? Porque no creo que haya sido por exceso de poesía, ¿no? Que empezó la pandemia. Seguramente nos excedimos en otras cosas, en otras rutas. En otras rutas. Va a haber hip hop, digo yo, pero también va a haber un DJ, Baby Weed, y o sea, la idea es que combinar música y combinar poesía, y bueno, y esta brasilera, Sana Conti, que no la conozco, pero también es de alguna forma generar una animación. ¿Para qué? Para que la poesía no quede en aquello que parece siempre tan estereotipado, ¿no? Del poeta con el papelito leyendo en el micrófono y nada más. No, sí, claro, apelamos a que el Mundial Poético sea el entrecruce de la poesía en escena, ¿no? Y en este caso rescatamos el hip hop que está haciendo desde hace un tiempo la manifestación, digamos, popular o callejera, ¿no? De las nuevas generaciones que tienen, por supuesto, como herramienta la palabra, ¿no? Y la palabra rimada, o sea, han vuelto ciertas formas, ¿no? Clásicas revestidas con nuevos motores y con nuevos vehículos, que en este caso son los DJs, el ritmo, la música, en fin. Pero creemos que el hip hop está aportando ese termómetro ciudadano, ¿no? Esos temas que están en la calle. Y también el sábado va a estar el gran pianista Gonzalo Gravina, que es un pianista que tiene un sentido poético, diría yo. Es muy difícil decir porque es un sentido poético, pero es alguien que está abierto a muchas cosas, tiene humor y es alguien que realmente no se limita solo a tocar el piano. Y cuando toca el piano también hace diabluras, ¿no? Sí, Gonzalo Gravina es, bueno, un tremendo pianista, un gran artista, una gran persona y bueno, y se sumó con mucho gusto a esta propuesta. Va a estar acompañando nada más ni nada menos al Maca Wojciechowski Ah, en un ensamble que fue propuesto por la producción y bueno, y el Maca y Gonzalo Gravina van a estar intercambiando camisetas ahí en escena. perfecto, no, no, es un gran par de poetas eso, porque Gonzalo Garavina, la verdad que es brillante escucharlo, oírlo, todo lo como toca el piano, y bueno, y el Maca ya sabemos que rinde y rinde. El Y sábado es va a un gran estar, lector de poesía, Gonzalo Gravina, sí, sí, ¿sabes? sí, 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 sé que lee Gran lector de poesía, poesía. sí, sí, sé que lee poesía, pero aparte, cuando yo decía el sentido poético es eso de alguien que tiene humor para poder distanciarse y poder hacer bueno, muchas cosas más allá de tocar el piano. El sábado va a estar Juan Ángel Italiano, que es uno de los hombres que ha trabajado más la voz en este país, la voz poética y lo que es la performance. Bueno, va a estar Jairo Rojas de nuevo, Regina Ramos, que viene de San José, va a haber más gente, Marcela Mata, Dani Umpi, vuelve Dani Umpi, aparece Dani Umpi acá el sábado, va a estar en el Mundial Poético. Sí, sí, va a estar Dani bueno, con una lectura de su repertorio. Y esto, claro, estamos hablando de la fecha en Punta del Es- Este, Maldonado. sí. Y bueno, entonces, claro, el capitanato de Juan Ángel Italiano, ¿no? Ah, el Maldonauto, Que sí, claro. que está allá, Claro. Dani Umpi, que la pandemia lo volvió a traer
por las tierras orientales y está radicado por aquellos lares, por el este. Así que, bueno, ejerce una localía más de sesgo rioplatense, si se quiere, ¿no? Y bueno, y eso, y gran equipo también con otro ensamble de hip hop con raperos de la zona de Maldonado, ¿no? Hemos querido, bueno, abrir, incluir, y bueno, y Maldonado, el CCD de Punta del Este va a ser una de las sedes permanentes, tanto en julio como en septiembre de este mundial. Muy bien, este jueves 13 entonces comienza el séptimo Mundial Poético. Va a haber cada mes, lo iremos anunciando también en junio, en julio, en agosto. Va a haber otros eventos, otros partidos de este Mundial Poético que empieza de esta manera tan rara, pero que bueno, que posibilita, entre otras cosas, que todos los uruguayos, y más allá de la gente fuera de Uruguay, puedan asistir, reitero, este jueves a las 20 horas y verlo en directo. Martín María Matas, Matas, porque te iba diciendo Matas. Marcela Mata, Martín Barea Matos, bueno, pero Matas también está ahí, Marcela Mata también está leyendo. Martín Barea Matos, gracias por estar en la máquina de pensar. No, gracias Pablo, un abrazo a todos y tenemos ahí algunos contenidos exclusivos en www.radiorl.net. Tenemos unas dosis con archivo del Mundial y con lo que pasó y con lo que pasará. Muy bien, para ir haciendo la previa, ¿no? La famosa previa. Exacto, Muy bien. exactamente. Amigos, después de la pausa seguimos aquí por Radio Uruguay. Amigos, para mí es un placer ahora en la máquina de pensar recibir él está del otro lado del Zoom, allá en los Estados Unidos, en Virginia, en el estado de Virginia, está Emil García Linares. ¿Cómo andás, Emil? ¿Andás bien? Gracias, Pablo, por la invitación. Sí, me encuentro muy bien, un poco sorprendido por la invitación para la entrevista. Es la primera vez que tengo una entrevista en Uruguay y es un país al cual le tengo mucho cariño. Estuvimos hablando por interno del fútbol uruguayo, que me gusta mucho, y también, bueno, me gusta Mario Benedetti. Entonces, cuando me comentaron sobre la entrevista, acepté con gusto y sí, no, me siento bien. Estoy aquí en Virginia, que es la tierra de Edgar Allan Poe. Estoy exactamente a 2 horas de Richmond, que es la ciudad donde Nació. vivió Edgar Allan Poe y se casó, No. y estoy a 2 horas de Baltimore, que es la tierra, que es la ciudad donde murió Edgar Allan Poe. Entonces estoy en Virginia, que es muy, tiene mucha relación con la vida del gran autor de horror Edgar Allan Poe. Y bueno, pero Emil García Linares aprovechó que Virginia tiene ese vínculo, esa referencia con, nada menos con el creador de, entre otros géneros, como el género policial, Edgar Allan Poe, para hacer el primer Festival Internacional de Literatura de Horror de Virginia. Por eso lo estamos convocando a Emil García Linares, un festival que ya ocurrió ahora, fue del 30 al 1 de mayo, ¿no? Y de 30 de abril al 1 de mayo, y donde participaron editoriales de distintos países, incluido Uruguay. Contame, Emil, cómo nació la idea de hacer un Festival Internacional de Literatura de Horror en un momento de pandemia que parece que fuera un momento de horror que está viviendo la humanidad en este momento. Parece que sería casi ¿cómo es? Una redundancia, pero no, digo, es un chiste, hablar de literatura de horror. ¿Cómo nació el primer Festival Internacional y cómo le fue? ¿Cómo te fue en esta primera convocatoria? A ver, yo he organizado antes festivales, pero han surgido de la misma manera. No existía ningún festival de horror aquí en Virginia. Eh, tengo 21 años en los Estados Unidos y no tengo conocimiento de algún festival de horror en español en los Estados Unidos. Claro. Entonces, esa fue una de las razones, pero yo te hablo que el año 2017 organicé aquí en el estado de Virginia el primer festival de literatura en español. Se llamó el Festival Hispano del Libro de Virginia. Entonces,
se ha organizado ya por 3 años consecutivos, lamentablemente el año 2020 y este 2021 no se pudo realizar por la cuestión de la pandemia. Entonces, yo que estoy ligado al horror, experimentando, porque soy un escritor de corte realista, pero de todas maneras siempre me ha gustado Edgar Allan Poe, y conversando con muchos amigos que les gusta el horror, el género del horror, me decían que no había muchos espacios para poder mostrar su obra. Y yo le digo, ¿cómo que no hay espacios? Y me dicen, sí, es que no hay muchos festivales. Entonces yo, que ya había organizado por 3 años consecutivos, 2017, 2018, 2019, dije, ¿sabes qué? Hay que crear uno. Entonces fue así como lo creé. Yo creo que nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque lo que empezó como una pequeña idea terminó con una editorial de Uruguay, que es Editorial Solari, con Víctor Gripoli, eh, eh, y entonces tuvimos editoriales de Perú, tuvimos una editorial de Puerto Rico, tuvimos autores de México, tuvimos autores de España, tuvimos autores de Bolivia. Entonces, en ese sentido, creo que el festival cumplió el objetivo, porque el título del festival era Primer Festival Internacional de Literatura de Horror, y se convocó a autores de varios países. Entonces, creo que el objetivo de lograr un festival de esta característica eh, logró el cometido. ¿Por qué? Pues justamente me comentaba una editora de Perú, me dice, es la primera vez que interactúo con público de Centroamérica y he podido notar que están interesados en nuestras propuestas literarias. Y así, cuando estaban leyendo los colegas de Uruguay, veía yo en el chat las personas de Perú contestando y diciendo cómo podemos conseguir el libro. Claro. Ese es el primer objetivo, ¿no? El primer objetivo es difundir y hacer conocer autores y libros. Me quedé pensando, también estaba la escritora Andrea Uruguaya, Andrea Arismendi, que, bueno, Andrea Arismendi Miravalles, sí, exactamente. ¿no? Ella también, es decir, Andrea y Víctor son los que estuvieron representando prácticamente a Uruguay, siendo los embajadores con la editorial que tienen, que es Solaris. Claro. Entonces, fue realmente una fiesta de literatura, y toda fiesta de literatura, sea de horror o de cualquier otro género, ciencia ficción, siempre hay una comunidad y un público cautivo, y eso se pudo ver. El minuto que terminaba de presentar los colegas de Uruguay, ya tenías a los de Perú preguntando cómo conseguimos el libro. Terminaban los de Perú y de Centroamérica preguntaban, ¿y el libro dónde lo podemos conseguir? Entonces, incluso nosotros sorteamos un libro, una antología muy bonita de terror en inglés, que ha sido publicada aquí en Estados Unidos, y el ganador fue un uruguayo. Entonces, entonces para mí es una alegría enorme enviar el libro desde Estados Unidos hasta Uruguay y después que nos manden una foto. Entonces, en ese sentido, creo que sí se ha logrado lo que queríamos, que era juntar editoriales que en muchos casos son independientes, porque el género del horror no tiene nunca la dimensión que sí tienen, por ejemplo, los autores de lo que llaman mainstream o el realismo, ¿no? Estamos hablando de una literatura que en muchos casos es creada por editoriales más pequeñas, que son llamadas a sí mismas, o en algunos casos se les llama editoriales independientes, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos tienen a Stephen King, ¿no? O sea, tienen un mascarón de proa impresionante, que es un gigantesco escritor. Pero sí es cierto que el subgénero o el género de terror o de horror siempre
ha sido visto, creo que ha variado esto por suerte en las últimas décadas, un poco de costado, ha sido visto por lo que era la literatura más, sí, más, eso, más alta literatura, ¿no? O como alta cultura. Exactamente. Y ahora que mencionas a Stephen King, porque nosotros acabamos de, como editorial, la editorial que tengo, Raíces Latinas, Domus Gótica, hemos hecho un homenaje a King, pero lo hemos hecho en español. O sea, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos es una mega industria para el horror y vende mucho, pero estamos haciendo aquí literatura de horror en español. Y esto es otro cantar, es nuevo. No hay muchas. Nosotros somos, junto a otra editorial de Puerto Rico, que es parte del territorio de Estados Unidos, debemos ser, quizás somos las dos primeras que yo tenga conocimiento. No digo que no existe, pero yo en una búsqueda de hace un año o dos, solo he encontrado dos editoriales de horror en español. Una somos nosotros y la otra es la editorial de Puerto Rico que te menciono. Entonces, creo que hay un mercado potencial, pero todavía es muy nuevo, porque incluso la literatura en español aquí se está gestando, pero se está gestando no a través de editoriales inmensas, no estamos hablando de las editoriales que publican a Vargas Llosa, Claro. o a Benedetti o a García Márquez, son editoriales pequeñas que están publicando autores muy contemporáneos, y cuando me refiero a contemporáneos estoy hablando de autores de 25, 30 años, 40, que ya no me puedo incluir ahí porque acabo de cumplir 50 este año. Entonces sí hay. Emil, pero vos sos escritor, perdón, Raíces Latinas es la editorial que llevas adelante y un poco la que impulsó el primer Festival Internacional de Literatura de Horror de Virginia. Pero decías al principio que vos como escritor no sos necesariamente, no es tu género necesariamente el del horror, digamos, ¿no? No conozco tu narrativa, pero me interesaría por un lado conocer lo que escribís y por otro lado, ver este fenómeno que, si nos lo puede explicar, ¿no? Que es muy difícil de explicar, capaz, que es que en Estados Unidos el español es la segunda lengua, hay una comunidad gigantesca que lo habla y que lo lee, y no hay tanta literatura de horror. ¿Cómo es eso? No hay tantos libros de horror, es sorprendente. Claro, a ver, yo me considero un escritor realista. eh, diría yo que cuando me inicio en la literatura empiezo a hacer un realismo urbano, porque soy una persona de ciudad, soy hijo de inmigrantes, soy hijo de inmigrantes y sigo siendo inmigrante. Me refiero inmigrante porque mis padres se mudaron a la capital cuando tenían 20 años. Entonces ese es el Ah, primer y de proceso dónde que venía tu papá? mis padres venían de Cusco, que viene a ser Ujú. la tierra de los incas Sí, prácticamente. sí, sí, de la sierra. Entonces, de la sierra. Ujú. Entonces yo soy hijo de padres serranos, Exacto. nazco en la capital, entonces tengo todos los usos y costumbres de un capitalino, soy capitalino. Eh, pero justamente por esa influencia hay una generación que me encanta en Perú que se llama la generación del 50. La generación del 50 habla de un realismo urbano y prácticamente una literatura que se enfoca en los sectores marginales. Se explora mucho la pobreza en la ciudad. Y esa literatura a mí me fascinó y me fascina, siempre me ha fascinado. Entonces, incluso dentro de esa generación del 50, Vargas Llosa también entra con un par de textos dentro de esa literatura. No propiamente hablando del tema marginal, pero sí dentro de algunos de los textos se puede observar un poco esa atmósfera marginal que existía ya o empezaba a existir en la capital con la migración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me mudo aquí a los Estados Unidos de manera permanente, claro, no lo sabía en ese momento, me mudo el año 2000 y me veo en un nuevo universo y lo que he estado haciendo desde que empecé a publicar aquí el año 2010 aproximadamente, fue la primera vez que publiqué aquí en los Estados Unidos,
he estado haciendo literatura de inmigración, es decir, todas las vivencias que como migrante puedo haber vivido o he experimentado como testigo o he recogido como periodista que soy, eh, la he vertido en una literatura que mucha gente le llama de diferentes maneras, le llaman literatura del exilio, yo le llamo literatura del exilio, literatura de inmigración. Entonces, las historias giran alrededor de inmigrantes. ¿Y qué es lo que pasa? Luego de prácticamente 10 años de estar haciendo literatura de inmigración, eh, como siempre he tenido este tema pendiente de la literatura de horror, eh, quise apoyar el género y también saqué un libro de horror que se llama Expedientes Morgue, que es prácticamente un homenaje a Edgar Allan Poe. Pero, ¿qué es lo que he hecho? Ha habido mucha experimentación. ¿Por qué? Porque Expedientes Morgue obviamente hace una llamada a los crímenes en la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Pero, ¿qué es lo que he hecho en Y a Expedientes los Morgue? expedientes X no. Es un juego de palabras, claro, son unos expedientes, son unos expedientes morgue, no son ni expedientes X, ni son las calles morgue, son expedientes morgue. Entonces, hice esta combinación, pero ¿qué es lo que hice? Aquí existe temas de vampirismo, posesión demoníaca, el doppelganger, que es el doble, pero a mí se me ocurrió algo, no sé si de manera consciente o qué, son cuentos de terror, pero que algunos ocurren en la frontera. Es decir, el tema de la inmigración está siempre presente. Claro, 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 claro. Muy bien, Emil García Linares. Y de lo que pudiste observar de este festival internacional que organizaste, que consistió básicamente, yo no pude estar, pero consistió en charlas vía Zoom de distintos países en torno a esto, ¿no? Exactamente. El festival consistía en, y aquí era yo, bueno, quizás usé la palabra complicada, pero la parte complicada es hacer la pauta de un festival y asignar a cada autor 20 minutos. Y que cada autor respete los 20 minutos, que por fortuna se respetó y todo. ¿Por qué? Porque si asignas 20 minutos, pero luego alguien decide que quiere hablar 30, el siguiente autor que viene dice, ah, no, pero si este habló 30, yo por lo menos hablaré 25. Entonces, seguir esa pauta, yo en el minuto 19 tenía que decir un minuto para terminar la charla, por favor, y por fortuna solamente lo tuve que utilizar dos, tres veces, pero o sea, muy cordial. Ahí, una vez que yo anunciaba, el autor se despedía. Entonces, coordinar, sí, eran charlas. Algunos presentaron libros, otros escribieron sobre el tema de horror y expusieron, digamos, sus perspectivas sobre el horror. Entonces, mayormente lo que se dio fue presentaciones de libros de diferentes países, ¿no? Si te puedo citar rápidamente los países: Estados Unidos, yo estaba presentando por Estados Unidos y Perú, ¿no? Por soy peruano, te comentaba en interno también. Después tuvimos autores de México, tuvimos casi 3 o 4 autores de México, tuvimos 3, 4 autores de Puerto Rico, tuvimos una autora de Ecuador, tuvimos 2, 3 autores de Perú, una autora de Bolivia, 2 autores de Uruguay, 2 autores de España y un autor de Portugal que presentó en español. ¿No? Ah, muy bien. Aparte hay un detalle importantísimo en todo esto. Yo tengo alguna experiencia también organizando y lo fundamental en esto es el puntapié inicial, ¿no? O sea, este es el primer festival. Esto después, si se mantiene, el tema es más que nada es la constancia, inevitablemente después va adquiriendo prestigio y se va engrosando, ¿no? Se va agrandando, ¿no? La convocatoria, todo, ¿no? Sí, yo por lo general soy una persona que considero que el trabajo que hago es muy simple y me pareció un festival
bastante agradable, con autores de diferentes lugares. Y claro, la idea es crecer, pero también lo que a mí me gusta hacer es sembrar en otras personas la idea de que esto se puede hacer. Es decir, yo no hago el festival necesariamente porque digo, uy, de aquí esto va a crecer y va a ser un mega festival. Una de las ideas con las que sueño es que de pronto me sorprendan de Uruguay y me digan, ¿sabes qué? Nos hemos animado a hacer un festival que va a ser pequeño, pero vamos a hacer un festival de horror y nosotros como editorial poder apoyar ese festival, ¿no? Apoyar con todo, como se pueda y dentro de nuestras posibilidades, pero seguros. O algunos de los autores que hemos invitado de México, de acá a un par de meses, yo llegué a escuchar, nos hemos animado a hacer un festival a raíz del festival que tú hiciste, ¿no? Eso para mí es lo más grande que me podría dejar esta aventura. Bárbaro. Y en este caso, sabemos que hubo convocatoria, sabemos que hubo gente en ese evento que fue online, que duró 2 días. También hay, no, fue 2 días, ¿no? ¿O un día? ¿Fue el 1 de mayo solo? 2 días, 2 días. Ah, 2 días. Fue 1 de mayo y 2 de mayo, y 2 fue de sábado mayo. y domingo. Exacto, exacto. Y incluso, eh, ojo que esto ha durado horas, esto ha sido una maratón, porque empezábamos a las 3 de la tarde y yo no he parado hasta las 8. Es decir, yo he estado sentado frente a la computadora de 3 a 8 de la noche, presentando a la gente, ¿no? Claro. Y bueno, mi esposa y mi hija, que me apoyan en todas estas locuras que hago, obviamente, imagínate, sentarte esto es un proyecto ad honorem, sentarse 5 horas en la computadora porque me gusta el horror, el género y porque siento que hay gente como yo que necesita estos espacios, que también los necesito yo, pero pienso que es bueno organizarse. Y sí, fueron 2 días, y incluso el día domingo eran las 7 de la noche, porque el domingo solo fue hasta las 7, y domingo 7 de la noche, imagínate, la gente en vez de estar descansando con la familia, seguía ahí en línea escuchando el programa hasta que terminó. Claro. Brillante, brillante, Emil García Linares. La verdad que es un gusto, y es un gusto también que haya participado Uruguay, que haya estado ahí Grípoli y Arismendi representándonos acá a la literatura, y sobre todo por lo que tiene que ver con apoyar géneros que habitualmente no tienen tantas, parece que no tuvieran tantas luces dentro de lo que es la alta literatura. Pero reitero que eso ya es una discusión laudada, ¿no? O sea, después de Lovecraft y después de Stephen King y después de otros grandes, ¿no? Shirley Jackson también ahora está volviendo. Hay grandes escritores que no hay que justificar nada, ¿no? El horror puede ser Sí, alta sí. literatura. Es que es una literatura muy rica, pero ¿qué es lo que está pasando? Si hablamos de King, de Poe, de Lovecraft, de Shirley, hay uno que me gusta mucho que es Algernon Blackwood. Claro, sí. Pero no tenemos, El del no Wendigo. existe. El del Wendigo, exacto. Yo soy un fanático del Wendigo y he escrito un artículo muy extenso sobre el Wendigo, que está publicado en Amazing Stories, donde colaboro en esta revista. Pero a lo que voy es que tienes estas figuras inmensas dentro de la literatura de horror en inglés, pero no se ha gestado eso todavía en español, porque el género en español, o sea, no es reciente, pero no se ha consolidado de esa manera todavía. ¿Por qué? Porque obviamente todo tiene un tiempo, y ahora mismo ya en Argentina, ya en México, hay autores que tienen décadas en esto, y hay pioneros también. Sí, Lo que bueno, y falta, acá en este momento, bueno, pienso en
Samantha Schweblin o Mariana Enríquez, o hay otros nombres Exactamente, argentinas o exactamente. ecuatorianas que realmente están. Ojeda en Ecuador, en Ojeda, México, claro, Mónica Ojeda. claro, Mónica Ojeda. En México hay una autora que es prácticamente de culto, que es Amparo Dávila, pero ya es o sea, no es muy No, contemporánea. murió ya hace poco. Exactamente, Murió Amparo Dávila. exactamente. Sí. No es contemporánea, Pero es una pero gran escritora. lo que falta es la difusión de esto, porque incluso hay muchos lugares donde no se les conoce. Entonces, justamente la razón de estos programas, de estas jornadas literarias, ojo, esta no es la primera este es el primer festival que he realizado, pero antes de realizar este festival ya había hecho 2 o 3 jornadas de literatura de horror pequeñas. Me refiero a con 3, 4 autores, que fueron prácticamente como eh, eh, el inicio o los inicios de lo que iba a ser este festival. Entonces, esa es la idea, ¿no? Promover la literatura desde esta tribuna pequeña que tenemos. Muy bien, Emil García Linares, organizador del primer Festival Internacional de Literatura de Horror de Virginia, allá en Estados Unidos. Gracias por estar en la máquina de pensar y felicitaciones por este encuentro, ¿no? Por este primer festival. Que haya más. Pablo, te agradezco a ti, a los oyentes de tu programa. También agradezco a los colegas Arismendi y Gripoli en Uruguay, y un abrazo fraterno a todo el pueblo uruguayo. Muchas cosas por hablar positivas de Uruguay, que estuvimos hablando en interno, que es un país que quisiera conocer. Incluso estuvimos hablando, y podemos hacer la confesión, no estuvimos hablando de fútbol, pero se me viene a la mente Benedetti, hasta recuerdo, quiero conocer Palacio Salvo porque Benedetti lo menciona. Entonces, claro. Hay muchas cosas que en algún momento se darán. Espero que podamos coincidir de nuevo. Te agradezco a ti por la entrevista. Ojalá, Emil García Linares, porque aparte, Emil, estás justo en las dos puntas que tiene Uruguay, digamos, para mí más importante, que son el fútbol y la literatura. Este país, no sé por qué razón, es un país chiquito, somos 3,5 millones de habitantes, pero por alguna razón, cada metro cuadrado aparecen escritores y aparecen jugadores de fútbol, entre otras cosas, también aparecen otros artistas, pero es sorprendente la cantidad que hay de estos dos grupos de deportistas y de artistas. Estoy convencido que el fútbol, un deporte apasionante, y la literatura engrandecen un país, y para mí Uruguay es un país grande. Muy bien, te mando un abrazo grande, amigos de la máquina de pensar. Gracias por estar con nosotros, que lo pasen muy, pero muy bien.